Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a nuestro cuarto tema de estas sesiones virtuales, que en este caso es congruencia y semejanza de triángulos. De aquí en adelante ya no vamos a ver tantas figuras geométricas como el tema de área, perímetro y volumen. Aquí ya nos vamos a enfocar solamente a una sola figura geométrica, que en este caso sería este triángulo. Estamos hablando de congruencia y semejanza de triángulos, pero solamente un triángulo es el que nos vamos a enfocar al final, que si viene siendo este, es el triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo tiene un ángulo aquí de 90 grados, pero podemos tener triángulos en diferente posición y el ángulo de 90 quedaría en otro lado, pero sigue siendo un triángulo rectángulo. O podemos tener triángulos rectángulos en algún dibujo o en algún problema, donde nosotros tenemos que identificar dónde está nuestro ángulo recto. En este caso, aquí sería nuestro ángulo recto. Este es el primer punto que deben de tomar en cuenta, ubicar dónde está nuestro ángulo recto. Aquí, aquí y aquí. Estos serían nuestros ángulos rectos en estos tres ejemplos de triángulos. Se los comento porque es el único triángulo que vamos a manejar de aquí en adelante hasta que se acabe el tercer parcial. Puros triángulos rectángulos. Entonces damos inicio con solamente congruencia. Vamos a ver el concepto de congruencia de triángulos. Aquí nos menciona que son aquellos que tienen la misma forma y tamaño. Esto es, sus lados y sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces, cuando se habla de congruencia de triángulos, se considera que los triángulos son iguales. Y la congruencia se representa mediante ese símbolo que tenemos aquí. Segundo punto que deben de tomar en cuenta, esta palabra, correspondientes. Lados y ángulos correspondientes. Cuando habla de ángulos y lados correspondientes, estamos hablando de sus lados iguales, porque recuerden que la congruencia estamos hablando de triángulos iguales. Vamos a ver un ejemplo. Tengo dos triángulos congruentes, pero resulta que están en diferente posición. Aquí lo que tenemos que encontrar es su correspondencia, a ver si son correspondientes. Por ejemplo, el 5.1, que es el lado B, su correspondiente es el lado T, que vale 5.1 también. El 2.8, que es el lado A del triángulo 1, su correspondiente es el lado S, que vale 2.8. Y entre el 5.1 y el 2.8 forman un ángulo que vale 57.6. Acá en el segundo triángulo, entre el 5.1 y el 2.8 forman un ángulo que es el de 57.6. Eso significa correspondencia, que tenemos que verificar su lado igual, a ver si tenemos y la manera de confirmar que estos sean congruentes. Por ejemplo, el 4.3 con el 4.3, 5.1 con 5.1, 33.4 el ángulo con 33.4. Este es un ejemplo de correspondencia. ¿Cómo identificar la correspondencia? ¿Ok? Vamos ahora con un ejemplo, ya con valores como ustedes los van a mirar. Tenemos aquí un triángulo donde le faltan elementos. Por ejemplo, yo no conozco cuánto vale este lado. Acá tampoco. Yo no sé cuánto vale el ángulo P ni el Q. Acá ni el A ni el C. Entonces la congruencia nos decía ahorita en el concepto que la congruencia significa igualdad, que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes? O sea, que son iguales si le hacen falta datos. Que le hacen falta datos para yo decir, ah, fíjate que tiene todo igual, los ángulos iguales, es un triángulo, son triángulos congruentes, pero no están completos. Para esto hay unos teoremas. Dice, para la demostración de congruencia entre dos triángulos, cuando hay faltante de elementos, existen tres teoremas básicos, conocidos como criterios de congruencia de triángulos, cada uno de los cuales distingue tres elementos para demostrar su congruencia. O sea que nos está diciendo que hay tres teoremas
que nos dicen, si tú conoces 3 elementos de ese triángulo, tú puedes decir si son iguales o no son iguales. A ver si alguien lo recuerda, en la secundaria lo miraron, con las puras iniciales. El primer criterio de congruencia es criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué significa? Que si en el primer triángulo tenemos 2 lados y esos 2 lados forman un ángulo de cierta medida, y en el segundo triángulo tenemos 2 lados formando un ángulo de igual medida al primer triángulo, ya con esos 3 elementos nosotros decimos que son iguales, o sea que son congruentes. Solamente con conocer estos 3 elementos, lado, ángulo, lado. El segundo es criterio ángulo, lado, ángulo. Dice que si entre 2 ángulos hay un lado, entre 2 ángulos hay un lado de cierta medida y en el segundo triángulo existe también 2 ángulos de la misma medida que el anterior y entre esos 2 ángulos un lado con la misma medida del primero, entonces con esos 3 elementos tenemos para nosotros decir son congruentes bajo este criterio, ángulo, lado, ángulo. El tercer criterio es el lado, lado, lado. Dice que si el primer triángulo tiene tus 3 lados ahí como datos del problema y ponemos otro triángulo que resulta que tiene los mismos valores del primero en sus 3 lados, pues entonces es congruente bajo ese criterio de lado, lado, lado. Vamos a ver ejemplos para nosotros ir diciendo este tipo de criterios de congruencia. Ejemplos de criterio de congruencia. Identifica bajo qué criterio de congruencia están los siguientes pares de triángulos. El ejemplo anterior de los triángulos. ¿Bajo qué criterio de congruencia estarán estos dos? Verifiquen qué elementos tenemos. Tenemos 2 lados y aquí, aunque no nos da valor, recuerden este cuadrito que significaba que había un ángulo de 90 grados. Entonces vámonos acá. También existen los mismos valores que acá. Entonces estos dos triángulos son congruentes bajo el criterio lado, ángulo, lado, porque entre 2 lados forman un ángulo, entre 2 lados forman un ángulo. Segundo ejemplo, aquí ya no hay ángulos, quiere decir que descartamos el primero y el segundo. Vamos con el tercer criterio, criterio lado, lado, lado. 2 lados de 4 y uno de 3, 2 lados de 4 y uno de 3, entonces por lógica tenemos un criterio lado, lado, lado. Vámonos con el ejemplo número 3. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo y los dos correspondientes, o sea, con las mismas medidas, con sus lados y ángulos iguales, están en la misma posición. Quiere decir que estos dos triángulos son congruentes bajo el criterio ángulo, lado, ángulo. Y por último tenemos dos triángulos. Vamos a ver qué elementos tienen. Tiene un lado de 3, un ángulo de 130 y un lado de 5. Lado de 5, ángulo de 130, lado de 3. Son los mismos de acá. Quiere decir que tenemos un par de triángulos que son congruentes bajo el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ok, entonces hasta aquí llegaría nuestra primera parte de este tema. Aquí lo importante es recordar los 2 puntos que les dije que van a ocupar ustedes. Primero, identifiquen dónde está su ángulo recto, porque al final de cuentas es lo que vamos a trabajar, puros triángulos rectángulos. Y segundo, la palabra correspondencia. Correspondencia que es encontrar su lado igual. Por ejemplo, este 5, su lado igual es 5. Este 3, su lado igual es este otro 3. Así es que pues a realizar sus apuntes de la clase para que tengan todo bien ordenado y poder dar continuación a la segunda parte de este video.